Los trabajos de Cajal, más no los de Golgi, llevaron a la conclusión de la teoría neuronal del sistema nervioso, en la cual dice que una neurona es la unidad de estructura, función y patología del sistema nervioso. Y esto es entonces a lo que nos vamos a referir durante esta sesión. Bueno, en primer lugar, vamos a recordar que de acuerdo a la clasificación histológica, el sistema nervioso central está formado por la sustancia gris y blanca, ya que la médula espinal es un componente, es el componente más caudal del sistema nervioso central, tiene estructura de sustancia gris y blanca. Entonces, lo que vemos aquí es un corte transversal de la médula espinal. La médula espinal es una estructura acordonada, una estructura alargada, con forma de un cordón. Y pues, al hacer un corte transversal, notamos que tiene un aspecto ovoide. Para orientarnos, vamos a decir que esta es la parte ventral y aquí tenemos la porción dorsal. Las regiones se identifican aquí por una serie de nombres que veremos en la próxima unidad, pero lo que nos va a llamar la atención en este momento es identificar que tiene una región central oscura y que su color natural es gris, y lo que está en la periferia es la sustancia blanca. Entonces, esto es algo que se ve a simple vista. Incluso si ustedes han comido sopa de médula, o si no, les recomiendo que vayan a comer sopa de médula, bueno, con sus precauciones, pues encontrarán que la sopa de médula tiene cortes de la médula espinal y podrán distinguir esta estructura que se compara con una mariposa para la sustancia gris, y lo que le rodea, esto es la sustancia blanca. Recordemos que la sustancia gris es el lugar donde están los cuerpos neuronales y la sustancia blanca el lugar por donde viajan los axones mielínicos. Mientras que en el sistema nervioso periférico, lo que encontramos, de acuerdo al criterio histológico, son los ganglios y los nervios. Entonces, los ganglios son algunas regiones engrosadas en el trayecto de los nervios, como se muestra aquí, un ganglio de la raíz dorsal o un ganglio raquídeo, y entonces es una estructura ovoide, alargada, voluminosa, comparada con el nervio en el cual se localiza. Recordemos que están en el trayecto de los nervios craneales, raquídeos y viscerales. Entonces amplificamos esta región de aquí para ver que la estructura de un ganglio es de cuerpos neuronales. Incluso ese es nuestro concepto de ganglio, un conglomerado de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Aquí vemos que las neuronas de los ganglios son de una forma aproximadamente circular u ovoide, tienen un núcleo en la parte central, un núcleo que contiene un nucleolo, se identifica con claridad, y su citoplasma se ve granuloso y está teñido más o menos del mismo aspecto que el núcleo. El otro componente del sistema nervioso periférico son los nervios. Entonces aquí aparece un corte de un nervio a baja amplificación, en donde vemos una cubierta periférica más externa, es una cubierta de tejido conectivo, y al interior identificamos que las zonas claras, los espacios que se ven aquí, son axones o dendritas, y noten cómo están rodeadas por un contorno oscuro que es la mielina. Cuando lo vemos a más amplificación, entonces aparece en la parte central el axón y está rodeado de una cubierta gruesa que es la mielina,
que decíamos es de color blanco, pero como en este caso se está viendo al microscopio electrónico, esta es una tinción de lípidos y entonces por ello que se ve negro, pero su aspecto natural es blanco. Aquí también su aspecto es oscuro, pero de manera natural la mielina es blanca. Incluso en esta micrografía electrónica, si ya que este es el microscopio electrónico, podemos ver en varias regiones la estructura laminada, se ven como muchas líneas constituyendo la envoltura de mielina. Y aquí vemos junto la célula que produjo la mielina en el sistema nervioso periférico, conocida como célula de Schwann. Y bueno, que en un momento más veremos con más detalle. Entonces, estos son los componentes histológicos del sistema nervioso central y periférico. En el central, la sustancia gris y blanca, y en el periférico, los ganglios y los nervios. Este dibujo nos ilustra la composición histológica del tejido nervioso de localización central. Entonces, aparecen resaltando aquí dos neuronas, son las de este color, tienen un cuerpo, en este ejemplo, voluminoso, y que tienen ramas, emiten prolongaciones, en este caso de manera radiada. Vamos a decir que estas prolongaciones son las dendritas de la neurona. Además, emite una prolongación que es más larga y que se conoce como el axón. Todas las demás células, unas azules, otras en este color, otras por acá, todas las demás células son células de la glía. Y bueno, pues el dibujo, aunque no es muy preciso, de todos modos nos muestra que hay más células de la glía que neuronas. En cualquier parte del tejido nervioso que estemos examinando, nos encontraremos con que hay más células gliales que las propias neuronas. Se calcula que puede haber entre unas 5 a 10 células gliales por cada neurona. Las células gliales tienen otras funciones diferentes a las neuronas en el sentido de que las sostienen y las nutren. Es decir, no desarrollan las funciones esenciales del sistema nervioso como serían la recepción de estímulos o la emisión de respuestas. Estas células se encargan de cuidar de las neuronas. Y son las neuronas las que entonces se dedican a las actividades propias del sistema nervioso, como recibir los estímulos y emitir las respuestas. Entonces, en esta primera parte nos vamos a enfocar a describir las neuronas. Las neuronas son, como decía Santiago Ramón y Cajal, la unidad de estructura y función del sistema nervioso. Y aquí se ve una fotografía de una neurona de la corteza cerebral, es una neurona piramidal, y que vemos que tiene una parte más voluminosa que se llama cuerpo, y luego en múltiples direcciones emite ramas, conocidas como dendritas. A unas se les llamará dendritas apicales, otras dendritas basales, unas colaterales de las dendritas. Bueno, nosotros simplemente les vamos a llamar dendritas. Y además emite un axón, el cual no se identifica en esta fotografía. Esto es elaborado por medio de una técnica tradicional de Golgi. Sin embargo, en la actualidad, a las neuronas se les pueden introducir marcadores fluorescentes y entonces, como en este caso, la proteína verde fluorescente marca a esta neurona piramidal
similar a la que aquí tenemos. Y entonces vemos que el marcador fluorescente no solamente identifica el cuerpo neuronal, sino también las dendritas, múltiples dendritas, y el axón, que es una prolongación más fina que las dendritas, es decir, más delgada, y prácticamente no se ramifica. Las dendritas tienen múltiples ramificaciones. Es así entonces uno de los ejemplos de tipos neuronales que identificamos. Porque hay muchos tipos de neuronas. Las neuronas pueden adoptar diferente morfología. Y pues aquí, por ejemplo, vamos a decir que esta representa una célula de Purkinje de la corteza cerebelosa. Estas son células piramidales o neuronas piramidales de la corteza cerebral, como las que acabamos de ver en un corte histológico y en una técnica de inmunofluorescencia. Aquí se representa una neurona ganglionar, una neurona estrellada como las que están en la médula espinal. Esta podría ser una neurona olfatoria. Y esta, para rendirle honores a Santiago Ramón y Cajal, es una célula horizontal de la corteza cerebral. Notamos que independientemente de la morfología que tiene la neurona, a todas les identificamos un cuerpo donde está el núcleo, ya que al núcleo también se le puede decir carión, entonces al cuerpo neuronal también se le puede decir pericarión, está alrededor del núcleo. El núcleo de las neuronas, la mayoría de las veces, es de cromatina extendida, quiere decir, es un núcleo claro, porque podemos ver el nucleolo, el jugo nuclear, cromatina que esté dispersa en el núcleo y la membrana nuclear. A Ah, diferencia de... ¿sí? doctor, ¿podría repetirme el nombre de la A y de la C, por favor? El de la A es una célula de Purkinje. Sí, se escribe con K y con J, célula de Purkinje, y la B y la C son neuronas piramidales de la corteza cerebral. Es una neurona piramidal, representa una neurona piramidal de la corteza cerebral. Bien, y también podemos fijarnos, por ejemplo, aquí en la célula de Purkinje, que emite una gran cantidad de prolongaciones que se ramifican mucho y que son las dendritas. Aquí en el caso de las neuronas piramidales, también a partir del cuerpo emite muchas dendritas y estas presentan la tendencia a ramificarse, igual la que tenemos aquí. En la célula horizontal de Ramón y Cajal vemos sus dendritas, que en este caso vienen de manera paralela al cuerpo neuronal y también se ramifican. O en el caso de esta célula, de la célula estrellada, también tiene ramificaciones dendríticas. Pero todas las neuronas solamente tienen un axón y como acabamos de ver en la imagen de inmunofluorescencia, el axón es más delgado que las dendritas y casi no se ramifica. Aquí vemos el axón emitiendo pocas ramas comparadas con las dendritas. En este otro caso no hay ramificaciones. Este es el axón de esta neurona estrellada y aquí vemos el axón de la neurona horizontal. Comparadas con estas otras 5 neuronas, las dos que quedan aquí en rojo son diferentes. Bueno, tenemos que la neurona olfatoria es uno de los tipos celulares o tipos neuronales más primitivos.
Y esta neurona es una célula que tiene dos prolongaciones. La dendrita que está de este lado, que vemos es una ramificación corta y gruesa, y que en su extremo se ramifica mucho. Sus ramificaciones son cortas, de manera que parece que son unos cilios los que está emitiendo. Y en el otro lado se emite el axón, que es más largo que la dendrita y, bueno, pues no se ramifica. Esta que es la neurona ganglionar, como las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal. Bueno, parece que tiene dos prolongaciones, pero si nos fijáramos en esta zona, del cuerpo se está emitiendo solamente una rama que inmediatamente se bifurca en las dos prolongaciones. Una de ellas, la que se dirige a la periferia, es la dendrita, y la otra, la que va hacia el sistema nervioso central, es el axón. Esta neurona atípica se le conoce como neurona pseudomonopolar. El significado de este término es que pseudo es parecido y quiere entonces decir parecido a monopolar. ¿Me Profe, preguntabas algo? ¿Sí? una pregunta. ¿La dendrita para dónde va? ¿Para Hacia central? la periferia. Ah, perfecto. Sí. La dendrita se extiende en dirección periférica, ya que su parte final se convierte en un receptor. Mientras que el axón viaja hacia el sistema nervioso central. Entonces, esta neurona pseudomonopolar, pues, tiene axón y dendrita, por lo tanto, debería ser una neurona bipolar, al menos, como esta, que tiene una dendrita y un axón. Sin embargo, vemos que tiene un solo tronco que sale del cuerpo neuronal. Y este tronco pequeño que vemos aquí es el que se ramifica inmediatamente. Entonces, en ese sentido, como sale una sola prolongación del cuerpo, se le podría llamar una neurona monopolar, pero tiene dendrita y axón. Entonces, por ello que se le considera más apropiado el término pseudomonopolar. No hay neuronas monopolares en el sistema nervioso de los mamíferos. Ser monopolar en sistema nervioso significa tener únicamente axón. Ese tipo de neuronas no existen en los mamíferos. Lo más parecido es la neurona pseudomonopolar que aquí vemos. Entonces, como es tan diversa la morfología de las neuronas y como son diversas características que presentan, bueno, es conveniente hacer una clasificación de las neuronas. Y entonces tenemos una clasificación por el número de prolongaciones. Si son muchas prolongaciones, a esas neuronas les llamamos multipolares. Y el que sean muchas prolongaciones significa que una sola es el axón y todas las demás son dendritas. Estas neuronas están tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico. Y aquí, por ejemplo, tenemos que esta es una neurona multipolar, tiene un solo axón y muchas dendritas. Multipolar, multipolares, esta también es multipolar. Aquí vemos otra multipolar. Solamente estas dos no son neuronas multipolares. Entonces, las neuronas multipolares tienen múltiples prolongaciones, de las cuales una sola es el axón. Luego están las neuronas bipolares. Tienen dos prolongaciones, axón y dendrita. Y un ejemplo son las neuronas olfatorias, que vemos aquí su corta dendrita y luego su axón.
Las neuronas pseudomonopolares son las que acabamos de ejemplificar con las neuronas ganglionares, que tienen una prolongación que se desprende del cuerpo y luego se bifurca en dendrita y axón. Entonces parece ser monopolar porque solamente vemos una rama emitida a partir del cuerpo, pero luego se bifurca y son dos prolongaciones diferentes. El siguiente criterio para clasificar a las neuronas es por su tamaño. Entonces, las neuronas grandes, aquí como referencia tenemos que son de más de 20 micrómetros de diámetro en el cuerpo neuronal, se les llama neuronas Golgi 1. Y bueno, pues esto atribuido al otro premio Nobel del año 1906, Camillo Golgi. Y entonces, por ejemplo, las neuronas estrelladas de los cuernos anteriores de la médula espinal son muy grandes. Son neuronas Golgi 1, al igual que las células de Purkinje, y muchas de las neuronas piramidales también son Golgi 1, las células ganglionares, como las que vimos por acá. Estas son neuronas Golgi 1, son muy grandes. Fíjense cómo en la vista panorámica pues ya vemos algunos cuerpos que corresponden a estas neuronas. Entonces, las neuronas Golgi 1 son neuronas grandes, mientras que las neuronas Golgi 2 son neuronas pequeñas, cuyo diámetro del cuerpo es menor a los 20 micrómetros. Estas neuronas Golgi 1 y Golgi 2 tendrán ramificaciones proporcionales a su tamaño. Es decir, si son neuronas grandes, pues tendrán generalmente axones gruesos, largos, y las Golgi 2, si son neuronas pequeñas, sus axones serán delgados y de trayectorias cortas. Ahora tenemos que por su forma se pueden describir varios tipos. Entre los principales están las neuronas piramidales, como las de la corteza cerebral, que ya vimos aquí en el dibujo dos de ellas. Las neuronas piramidales son típicas de la corteza cerebral. También las vimos en fotografías. Aquí en una impregnación metálica de Golgi y en este caso por una técnica de inmunofluorescencia. Las neuronas estrelladas son como las de la médula espinal, decía en los cuernos anteriores de la médula espinal. Luego veremos cuál es esa región, y son neuronas aquí ejemplificadas con este dibujo. Un cuerpo voluminoso y que emite de manera radiada dendritas principales y que luego se van ramificando en dendritas más cortas. Y además emite su axón único. Neuronas fusiformes, tomando en cuenta que esto es por la forma del cuerpo neuronal. Aquí tenemos dos ejemplos, las células horizontales de Ramón y Cajal, o bien las neuronas olfatorias que se identifican en la mucosa olfatoria. Piriformes, como los cuerpos de las neuronas ganglionares, o también como las células de Purkinje, y si a una neurona no le podemos identificar una forma característica, entonces le decimos que es una célula polimorfa. Aquí están ejemplos de una célula de Purkinje de la corteza cerebelosa. Entonces su cuerpo es piriforme, y vean, tiene una dendrita principal que se ramifica, y vean la forma en que se ramifica tan abundante, ¿sí? Es pues una extensión muy amplia, y aunque el
cuerpo neuronal sea lo que más notamos cuando se hace un corte histológico. Por ejemplo, aquí, en este caso, es una neurona ganglionar. Noten que la mayor superficie de una neurona corresponde a las dendritas. Entonces, la superficie de la membrana celular a nivel del cuerpo neuronal, pues es notable, porque es la región más voluminosa, pero las dendritas, que son las ramificaciones, alcanzan a tener una extensión muy superior a la de la membrana del cuerpo neuronal. Entonces, por ello decimos que las dendritas son la mayor superficie de una neurona. En uno de los libros que les recomendaba ayer, en el libro de Novak, de sistema nervioso, compara o hace esta comparación. Vamos a imaginar que el cuerpo de esta neurona sea del tamaño de una pelota de béisbol. Con esta referencia, vamos a indicar que las dendritas de esa neurona se extienden por todo el campo de béisbol. Así de grande es la superficie ocupada por las dendritas comparada con el cuerpo neuronal. Entonces, por ello que las dendritas es el lugar en el que ocurren más sinapsis comparado con el cuerpo neuronal. Ahora aquí tenemos una neurona piramidal. Entonces, de acuerdo a la forma del cuerpo, es que se define en este caso a la neurona como una piramidal, y aquí vemos sus dendritas, que también son muy ramificadas, aunque bueno, las células de Purkinje son las más impresionantes. En el caso de la neurona ganglionar, pues su cuerpo es ovoide, y en una región del cuerpo emite la única prolongación corta que luego se bifurca en axón y dendrita. Entonces, como este corte no pasó por ese lugar, entonces simplemente le distinguimos cuando se hace el corte a nivel del ganglio, pues es el cuerpo de la neurona. Y también tenemos aquí una clasificación de las neuronas por su función. Las que llevan información de la periferia del centro se llaman sensitivas o agerentes. Si llevan información del centro hacia la periferia, se les puede llamar motoras. Y hay algunas que se encargan de hacer relevos sinápticos, es decir, conectar a una neurona con otra, y estas se les llama neuronas de asociación o interneuronas. Aquí en este dibujo se presenta el ejemplo de el reflejo flexor. Esta es la actividad neural que ocurre cuando se aplica un estímulo nocivo y es captado por los receptores. Los receptores que están aquí en la mano son la parte final de la dendrita de esta neurona pseudomonopolar. Vean cómo la dendrita en este caso únicamente tuvo ramificaciones en la porción distal, donde se convierte en receptor. Entonces los impulsos recorren por la dendrita hasta llegar al ganglio, ¿sí? Y en este lugar vemos cómo está la neurona pseudomonopolar, donde tiene un tronco común del que salió la dendrita y también está el axón. Entonces la dendrita envía los impulsos en dirección del axón y el axón entra a la médula espinal en este dibujo. Por otro lado, tenemos que esta es la neurona motora que da inervación a un músculo. En este caso es un músculo
de la parte anterior del brazo, es el músculo bíceps, y es importante en este reflejo nociceptivo o flexor. Cuando se aplica un estímulo doloroso, una persona lo que hace es retirar el segmento dañado por medio de la acción del músculo flexor que aquí aparece. Entonces, tenemos dos neuronas con funciones bien definidas, la neurona aferente y la neurona eferente, que es la que inerva el músculo. Y aquí hay una neurona que se encarga de conectarlas entre sí. Esta es la neurona de asociación, o interneurona, ya que está entre ellas dos. Bueno, esta es la clasificación de los tipos de neuronas considerando varios criterios. Ahora vamos a referirnos a las porciones de la neurona, si es que antes no quisieran hacer alguna pregunta de lo que llevamos. Tío, ¿podría repetirme cuál era la neurona aferente y la eferente, por favor? La neurona aferente o sensitiva es la neurona que lleva impulsos desde la periferia hacia el centro. En este caso, el centro del sistema nervioso central está representado por la médula espinal. Y la neurona motora es la que lleva impulsos del centro hacia la periferia, en este caso hacia el músculo. Profesor, tengo una duda. Cuando se refiere a los 20 micrómetros, ¿está contemplando la pura neurona o también las dendritas? No, se refiere únicamente al cuerpo neuronal, porque las dendritas podrían tener una extensión mucho mayor, como en el ejemplo de la cancha de béisbol, o el axón, que no mencionamos en ese ejemplo, es la prolongación más larga. Entonces, en el ejemplo podría ser un cordón que se extiende por varios kilómetros. En el ejemplo, y en la vida real, en el sistema nervioso real, un axón puede llegar a tener longitud de centímetros, incluso más de 1 metro, si nos referimos a los axones que dan inervación a los músculos de la mano, por ejemplo. Y esos axones viajan desde la médula espinal hasta la mano. Yo tengo Perdón, duda. Las neuronas de asociación, ¿cuál era su función? Van a conectar a una neurona con otra. En este ejemplo, están conectando a una neurona aferente con una eferente. Pero pueden establecer conexiones de muy amplio tipo. Y eso es lo que les hace las neuronas, o interneuronas más bien, ¿sí? Las neuronas que conectan con otras neuronas. Yo tengo otra duda. Entonces, los nudos de Reinberg, creo que así se llaman, ¿son parte del axón? Bueno, todavía no los mencionamos, los vamos a identificar en los axones un poquito más adelante. Ah, ok, gracias. doctor, perdón, una pregunta. Entonces, por ejemplo, los pares craneales como el trigémino, que tiene una parte sensitiva y una motora, también deben de tener entonces neuronas de asociación para que haya la comunicación entre las dos partes. Bueno, a lo que le llamamos el nervio trigémino, bueno, incluye neuronas sensitivas similares a las que vemos aquí, a las neuronas ganglionares, y tiene neuronas motoras similares a esta que aquí están representando. En las conexiones centrales de esas neuronas sensitivas y motoras es donde vamos a identificar a las interneuronas, a las neuronas de asociación. Sin embargo, las neuronas de asociación no están realizando un recorrido periférico, por lo tanto no podríamos decir que sean parte del nervio. El nervio, de acuerdo a la definición histológica, es un conjunto de fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico. Y
las interneuronas solamente las vamos a identificar en el sistema nervioso central. Ah, o sea, a ver si la entendí, perdón por... entonces estas estarían en el ganglio de Gasser. ¿Te refieres a las interneuronas? Ajá. Bueno, no. En el ganglio de Gasser lo que está son las neuronas ganglionales. Las interneuronas las podríamos identificar en los núcleos trigeminales, los cuales están en el sistema nervioso central. Ah, ok. Gracias. El ganglio de Gasser es un ganglio craneal. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las porciones de una neurona que ya vimos pueden ser muy variables, pues en su forma, en su disposición y en el número de prolongaciones. Pero aquí vamos a indicar las porciones que se les pueden identificar a todas ellas. Nosotros ya hemos visto las dendritas, el cuerpo y el axón. El cuerpo, como la región que por sí sola es más voluminosa, contiene al cuerpo neuronal. Y de él se desprenden todas las ramificaciones. Las más abundantes en las neuronas multipolares son las dendritas. Y tienen tantas ramificaciones con la finalidad de comunicarse con otras neuronas a través de la sinapsis. Entonces, ese es el objetivo de tener tantas ramas. Encontrar el mayor número de contactos sinápticos. Las neuronas se nutren de información y entonces, mientras más ramas tengan y más conexiones tengan, pues será más conveniente para su función. El axón es una prolongación única, la mayoría de las veces, puede tener pocas ramas cerca del cuerpo neuronal o cerca de su terminación. Y la característica es que es muy largo comparado con las dendritas. Y bueno, hemos visto que está mielinizado y esto hace que el axón conduzca impulsos más rápidamente que las dendritas. Ahora vamos a agregar dos regiones más para una neurona. El lugar en el que se origina el axón se conoce como el cono axónico, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo de esta región del cuerpo sale el axón, entonces este lugar se llama cono axónico. Y en el otro extremo del axón vemos cómo se dilata. Presenta un engrosamiento llamado botón terminal o botón sináptico, ya que ese es el lugar que va a participar en la sinapsis que ayer mencionábamos, son los sitios de comunicación entre las neuronas. Y como característica del botón sináptico o botón terminal es que presenta una gran cantidad de vesículas, las cuales contienen los neurotransmisores. Y por ello que lo vemos aquí así. La siguiente neurona recibirá el mensaje por medio de los neurotransmisores. La siguiente neurona estaría exponiendo sus regiones dendríticas o aproximando su región dendrítica a un botón terminal. Esto es simplemente de acuerdo a lo que vemos al microscopio en una neurona, pero si queremos traducirlo a la relevancia funcional de cada región, las 5 porciones que acabamos de ver, desde el punto de vista funcional, se llaman de la manera como aquí aparece. Entonces tenemos que las dendritas, que son las prolongaciones más abundantes y ramificadas, cuyo extremo distal es el que participa en una sinapsis. El extremo distal de una dendrita se llega a llamar espina dendrítica y es la región que se aproxima a los botones terminales. Entonces,
una neurona tiene múltiples dendritas con la finalidad de recibir impulsos. Y entonces por ello a las dendritas se les llama el polo receptor. Las dendritas es la principal vía de entrada de información para una neurona. Y mientras más dendritas tenga, en especial refiriéndonos a las neuronas multipolares, pues mejor informada estará esa neurona. Al cuerpo neuronal se le conoce desde el punto de vista funcional como el segmento trófico. Trófico quiere decir como nutrición, pero en este caso se está refiriendo a que es la parte de la célula necesaria para llevar a cabo las funciones vitales. Es el centro metabólico de una neurona. Así entonces vemos que tiene el núcleo, que es donde está la información genética. Entonces desde aquí se va a transcribir la información genética y se va a traducir en los organitos que están aquí en el cuerpo neuronal. Entonces aquí ocurre la síntesis de proteínas, aquí también hay mitocondrias y se producen los compuestos de alta energía como el ATP. Entonces el segmento trófico es esencial para desarrollar las actividades vitales de una neurona. Si las prolongaciones intervienen en mandar los impulsos, pero el cuerpo neuronal mantiene con vida a la neurona. Si una neurona se lesiona a nivel del cuerpo neuronal, se pierde por completo. Pero si se lesiona, digamos, el axón, el cuerpo neuronal intacto puede regenerar el axón. Ahora tenemos que el cono axónico, llamado desde el punto de vista morfológico, equivale con criterio funcional al segmento inicial. Y bueno, pues inicial ¿de qué? Vamos a decir, entonces adelantándonos, que la siguiente región, que es el axón, se le llama el segmento conductor, porque lo que hace es conducir los impulsos nerviosos hasta el polo transmisor, bueno, hasta el botón terminal. Entonces, estas líneas representan impulsos nerviosos o potenciales de acción neurales y se conducen a gran velocidad a lo largo del axón. Sin embargo, las dendritas y el cuerpo neuronal, que son el lado por donde se reciben los impulsos, no generan potenciales de acción la mayoría de las veces. Generan respuestas menores conocidas como potenciales locales. Entonces digamos que esta dendrita recibió un impulso nervioso y en vez de formar un potencial de acción, lo que hace es formar un potencial local, que es un trazo más corto. Este potencial local, al igual que el potencial de acción, puede viajar por la membrana celular, pero cuando viaja, su tamaño decrece, entonces por ello que aquí lo vemos más pequeño. Y cuando tiene la suficiente magnitud, al llegar al cono axónico, promueve la formación de un potencial de acción. Entonces, en las dendritas y en el cuerpo, lo que ocurre es la formación de respuestas pequeñas llamadas potenciales locales, y solamente cuando tienen la suficiente intensidad, al llegar al cono axónico, promueven que se genere un potencial de acción. Entonces, el nombre funcional del cono axónico como segmento inicial se refiere a que es el primer lugar en el que se forma un potencial de acción. Y una vez que se forma, los potenciales de acción se propagan sin decremento a lo largo de la membrana del axón y entonces llegan
al botón terminal. Por la presencia de neurotransmisores, esto permite al botón terminal que mande impulsos a la siguiente neurona. Y entonces, por ello que se llama el polo transmisor. ¿Sí? Entonces, esta es la morfología de la neurona y la hemos asociado a su relevancia funcional. Vamos a ir describiendo algunas regiones de la neurona y en primer lugar está aquí el cuerpo neuronal, conocido como el segmento trófico. Esta es una microfotografía de una neurona estrellada del cuerno anterior de la médula espinal. Entonces, por lo que decimos que es estrellada es porque vean sus dendritas, aquí viene una, aquí viene otra, aquí vienen más dendritas, se emiten de manera radiada a partir del cuerpo neuronal. Y en este caso se ha identificado el axón aquí, y esto significa el cono axónico. Es la parte del cuerpo neuronal de donde se desprende el axón. En el cuerpo neuronal está el núcleo, donde vemos al nucleolo, y es granuloso, es de aspecto granuloso el cuerpo neuronal. Tradicionalmente se le conocen a esta región granulosa del cuerpo neuronal como los cuerpos de Nissl. ¿Sí? Nissl se escribe N-I-S-S-L. Entonces, los cuerpos de Nissl es una descripción del siglo XIX de la estructura del cuerpo neuronal. Entonces, su aspecto granuloso fue descrito como cuerpos de Nissl. Ahora sabemos que los cuerpos de Nissl son el retículo endoplásmico rugoso. Y ya que el retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas, entonces por ello que la tinción del citoplasma de una neurona es similar a la del núcleo. Sí, porque los ribosomas están formados de RNA y, bueno, pues el núcleo tiene los ácidos nucleicos. Nos regresamos para ver que el núcleo y el citoplasma están teñidos similares. Este es de los cuerpos de Nissl que equivalen al retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Sí. Son núcleos de células gliales. Lo más abundante en el sistema nervioso son las células gliales y estos son núcleos que están teñidos de igual manera que el núcleo de la neurona, pero la diferencia es que las neuronas son muy activas y su núcleo es de cromatina extendida, es decir, se ve claro como aquí. Mientras que las células gliales, aquí hay células gliales, son menos activas y sus núcleos son oscuros, son de cromatina condensada, se llama. ¿Sí? Esto es entonces lo que parece más oscuro. Y ahora aquí estamos viendo un cuerpo neuronal, pero a microscopía electrónica. Entonces, aquí nos han ayudado marcando con la línea amarilla el contorno de la neurona, el contorno del cuerpo neuronal, siguiendo aquí hacia la dendrita apical. Y también está marcado en esta línea azul el contorno del núcleo. El núcleo lo vemos granuloso, vemos el nucleolo, vemos la membrana nuclear, y este es el citoplasma o pericarium, ya que el núcleo es el cario. Y entonces aquí es donde vamos a encontrar la mayoría de los organitos de una neurona, y por ello que es el
centro metabólico de una neurona. Los que más sobresalen, aquí tenemos mitocondrias. Aquí vemos el retículo endoplásmico, que solo se pudo describir hasta que llegó la microscopía electrónica. Bueno, ya casi llevamos 1 hora de clase, vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos y ahorita continuamos, ¿sí? Entonces, Sí, gracias. Gracias. nos vemos en Gracias. 15 Gracias, minutos. profe. Gracias.